Estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones, vamos a saludar al invitado del día. Vamos a hablar de Semana Santa y la Iglesia Católica, ¿cierto?, que tiene estas fechas tan importantes de jornadas de reflexión. 3 días de festivo en nuestro país y obviamente el mundo cristiano que también lo vive. Le vamos a preguntar de la historia de esta Semana Santa que vive la Iglesia Católica por estos días. Y para nosotros, un hombre dedicado a estas actividades pues, de la Iglesia Católica y a difundirlas en nuestra zona por más de 52 años. El padre Peter Kliegel, sacerdote diocesano, está con nosotros. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta fecha. Sé que tienen mucha actividad ustedes en estos días. Cierto, sí. ¿Cierto? Pero es importante, me parece, de que estos días no se celebra como un recuerdo de una historia, como lo describe, por ejemplo, Mel Gibson en su famosa película sobre Jesucristo. Eso es una imaginación de una historia que, por supuesto, ha sucedido, pero nosotros queremos celebrar estas fiestas así en el espíritu de Jesucristo. Yeah. Y esto hay que entender para que no sea una liturgia, sino que sea una comprensión lo que quiso realmente Jesucristo, que llamamos Señor. Y para esto hay que comprender, digamos, toda su vida para poder celebrarlo. Porque si se celebra Jueves Santo, Viernes Santo, la muerte, después el descanso y la resurrección, se puede celebrar litúrgicamente, pero eso sería muy pobre. Porque hay que comprender de dónde nace esta actitud y este modo de Jesús de decirle todo para ti. Porque cuando Él empieza a dar a conocer su mensaje, 2 años, 3 años, 4 años, no sabemos realmente cuántos años en vida pública Él vivía, no está claro. Unos dicen 3, otros dicen 5 años, no sabemos exactamente. No tiene importancia tampoco. Ser cristiano viene de Cristo. Viene de Él. ¿Todos los seres humanos somos cristianos? Bueno, los que aceptan el nombre de Él, digamos, por eso Christos, el que es ungido por el Espíritu, por eso por el bautismo uno se entera, yo quiero seguir el camino de Él, y eso es importante. Y si uno no comprende lo que Él quiso, no se puede celebrar tampoco bien esta Semana Santa, porque Jesús tiene un enfoque. Y si uno lee, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, ya en el primer capítulo, Él enfoca claramente lo que Él quiere. Me parece como en 7 pasos. Primeramente, Él forma comunidad. Llama a sus discípulos. Después, Él nos hace ver que la lucha en este mundo es la lucha contra el mal. Porque el mal existe. Lo vemos todos los días. Después, Él les hace ver a la gente que tiene que tener una posición muy crítica frente a la vida, a la fe, a los representantes de la fe y frente a su propio yo. Después hace Él ver de que lo importante es de que nos estamos sirviendo el uno al otro. Esto se une a una profunda relación con Dios en la oración. Y Él dice a los suyos, tenemos que dar a conocer este mensaje en el mundo. Y el último paso es, nunca dejen de preocuparse del marginado. Entonces son como 7 puntos que Él dice, esto es mi proyecto. Y Él se da cuenta a lo largo de su vida de que la gente no entiende. No logran entender porque tienen una visión de la fe muy encuadrada. Rito, cumplimiento, mandamiento, y Jesús dice, eso no es el encuentro con Dios. Todo como de memoria. No, es decir, claro, repetir algo, Él no, digamos, no se opone a la franqueza de ellos, pero Él se da cuenta que la fe no es una fe viva. Y por eso Él empieza a dar a conocer las cosas diferentes. Primeramente, tiene que darse cuenta, Dios te quiere. Y su mensaje es, Dios quiere a todos sin diferencia. Y esto, ante todo, la autoridad de Israel no capta. Ellos ven de que Jesús le quita una cierta manipulación de la fe. Y Jesús en el Sermón de la Montaña da a conocer claramente lo que Él quiere. Dice, felices los pobres espíritus, es decir, los que se dejan caer en las manos de Dios enteramente. Entonces, además dice, entonces no bloqueen el camino de la esperanza. Sean hombres de paz.
y en su aflicción frente al mal, luchen por la justicia. Entonces Jesús hace eso y cada vez más la gente se aleja de Él porque se dan cuenta que Él practica lo que Él hace y hace lo que predica. Y ahí viene el choque, porque ante todo las autoridades se dan cuenta de que Él no se deja manipular, porque a Dios no se puede manipular. ¿Y ahí surgen los anticristos? ¿Cómo? Y ahí surgen los anticristos. Bueno, no quizás los anticristos, sino los que están en contra de su mensaje, los que no entienden de que Dios es el Dios de todos, no solamente de algunos, sino Él ama a todos sin diferencia. Y ahí viene la contraposición, porque muchos esperan a una solución política, solamente social quizás, y Jesús dice, no es esto, sino primeramente yo me tengo que convertir. Y esto Él empieza a demostrar a sus discípulos. A mí el obispo que me ordenó, el obispo Valdés, me regaló esta cruz. Y esta cruz el Señor no tiene brazos. Mostrarla ahí en la cámara. No tiene brazos. Y Él me quiso decir, bueno, préstale al Señor tus brazos. Pues eso es lo que Él quiere. Y eso celebramos nosotros en la Semana Santa. Jesús abre sus brazos para celebrar, Dios te necesita. Y Él en su entrega en la cruz quiere decir, para que sepan, es todo para ti. Nada se excluye, nadie se excluye. Por esto yo quiero mostrarte en que te reconocerán. Eso le dice a los discípulos. En eso les conocerán ustedes, en que se aman. Y amar sin diferencia. Y el amor no hace diferencia, sino es un dar todo. Y un dar a todo dar. Y eso hace Jesucristo. Y eso estamos celebrando. ¿Y esto es igual en todo el mundo, esta celebración? Bueno, las celebraciones son diferentes desde tradiciones populares. Ya. Muy fuerte en España, fuerte también en Bélgica, por ejemplo, ante todo en celebraciones de la Semana del Viernes Santo, con procesiones, por ejemplo en Filipinas hacen incluso gente se deja crucificar. Son como tradiciones populares que quieren demostrar esto es, pero si esto queda en rito, es vacío. Si me lleva el rito a celebrar realmente, yo quiero un cambio en mi vida, y este cambio me da Jesucristo, porque Él es mi camino para que yo también dé todo, entonces estamos en la pista correcta. Hay algo que es sumamente importante que tengamos claro. Entre las cruces, cuando Jesús fue crucificado, había una inscripción donde dice INRI, ¿ya? Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y esto es lo que fue importante hoy, como no sabemos hebreo, ante todo para los israelitas. Porque esto fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Y las autoridades se habían enojado. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra dice Yeshua HaNozri Vemelech HaYehudim. ¿Qué quiere decir? Jesús de Nazaret, Rey del Judío. Pero las primeras letras de cada palabra, Yeshua HaNozri Vemelech y HaYehudim, significa, cuando se juntan, Yahweh, Dios. Entonces, como el gesto de Jesús, miren, aquí ustedes han crucificado a Dios. Y esto entendieron los israelitas. ¿Cómo es posible? Pero Jesús quiso demostrar, Dios es todo para ti. Y eso es el gran misterio. Y eso es lo que a ellos le ofuscaba tanto. Porque ¿cómo se puede crucificar a Dios? Claro. Entonces Jesús quiso hacerle ver, mira, en mí pueden ver el rostro de Dios. Y entonces lo que ustedes hacen en su acto de violencia, esto es la noche de Judas. ¿Pasan los años y el mundo celebra igual esta fecha? Bueno, cada vez más son días libres. Entonces, esto es un dolor para un cristiano, porque ese es el centro de nuestra fe. Jesús había dicho, cuando en día Domingo de Ramos, cuando los discípulos fueron de él y decían, queremos hablar contigo, los judíos no aceptan de que la gente los salude.
Entonces ellos dicen, Jesús le contesta, si ustedes dejan callar a la gente, van a gritar las piedras. Y la piedra gritó cuando Él resucitó. Cuando cayó la piedra, es decir, la piedra gritó, dijo, la cosa es diferente. Entonces, ¿qué celebramos? Dios es a todo dar en su amor y transforma la vida y la creación grita de por alegría, la cosa es diferente. Y eso es lo que celebramos en Semana Santa de Pascua. ¿Y en Chile, cómo se celebra cada año? Bueno, se celebra, digamos, con celebraciones del Jueves Santo, con la Eucaristía. ¿Qué pasa el Jueves Santo? ¿Hay una Eucaristía? La Eucaristía en la noche, después se vigila en la noche en oración con Jesús. Ya. Algunas ¿Este rito del lavado de los pies? Esto también, lo que Jesús quiso demostrar, Él se lava los pies a todos, sin diferencia. Ya. Y ahí Él dice, hagan lo que yo he hecho, porque en esto van a encontrar el seguimiento. Ya. ¿Y eso lo tienen que hacer los sacerdotes en su parroquia? Bueno, se hace, pero eso puede hacer cualquiera, digamos. Sí. Diáconos pueden hacerlo también, el Papa lo hace. Sí. El Papa fue en los años anteriores a la cárcel, lavó los pies también a mujeres musulmanes, para hacerle ver, el mensaje es, tú siempre es amado, no importa quién eres, de dónde vienes, sino porque tú eres una persona amada. Y el viernes se celebra, digamos, la muerte de Jesús. Ante todo, a las 3 de la tarde se juntan en las parroquias para hacer la veneración de la cruz y se escucha la pasión. El sábado, en general, hacemos jornadas de reflexión y a la noche se celebra la misa de la resurrección. Se enciende el fuego, el rito de la luz, porque Cristo es la luz, y se canta nuevamente el Gloria. Entonces, esto es lo que se celebra en forma litúrgica. Y es una fiesta, digamos. Por supuesto, debe ser una fiesta. Y porque nuevamente se va a cantar el Aleluya. El Aleluya, el Halel, digamos, Dios sea alabado porque ha mostrado en Jesús la vida se puede transformar. Y eso es resurrección, transformación de la vida. Y eso es lo que celebramos. ¿Y el domingo exactamente? Es esto, en nuestro domingo en una Eucaristía solemne, con cantos y ojalá con orquestas. Sí, bueno, aquí no hay, pero en España, en Europa también, en Alemania, Bélgica, donde hay costumbres milenarias frente a eso, se celebra con mucha solemnidad. Esto porque sin la resurrección nuestra fe no existe. Usted llegó desde Alemania a Chile esos años, 52 años atrás. ¿Su celebración en Alemania en comparación a la nuestra? Bueno, nosotros en Alemania nosotros hemos aprendido muchas ceremonias de la vida monacal. Se celebra por parte aún en latín, mucha gente sabe latín, y las misas son más largas, por ejemplo, por la música. Se hace mucha música. Y como aquí la cosa es un poco más popular, entonces no es con tanta tradiciones, y se hace más popular. Entonces eso es un poco diferente. Pero eso no, son expresiones, ¿ya? Eso no tiene importancia. Lo importante es que se capte, Dios quiere demostrar, tienes que dar todo, y así la vida en la conversión se transforma. Cuando usted ve, por ejemplo, en Chile, no sé, en otros países de América y del mundo, no se come carne, dicen los cristianos, sí, solo pescados y marisco, y la gente se vuelve loca comprando pescado y marisco. Sí. Y el domingo, el conejito, ¿cierto? Sí. Especialmente para los niños, pero en general para todos. Bueno, ahí se mezclan también tradiciones. Bueno, la carne es porque Jesús tomó nuestra carne, y la carne del animal, nosotros tenemos un cuerpo animal, y como esta carne fue crucificada es la razón, pero no es porque eso hay que comer marisco, ¿ya? Esos son costumbres, ¿ya? Que no se come carne es porque recordamos que que Jesús fue crucificado con lo que somos nosotros. Esa es la razón. Entonces, eso es una costumbre, una tradición creo que correcta, pero lo importante es que se capte de qué se trata. Y el conejo y el huevo, esos son costumbres que vienen del paganismo. ¿Ya? El huevo, esto es algo bien especial,
porque es una demostración de la resurrección. Pocos lo saben, porque el huevo tiene dentro una pequeña pielcita, ¿no es cierto? Y en esta piel hay oxígeno. Y cuando el pollito está por salir, tiene 3 minutos de tiempo para poder salir, porque le sube la presión, y si en 3 minutos no logra romper la cáscara, muere. Y esos 3 minutos, la cristiandad dijo, esos son los 3 días de Jesús en la tumba. Y ahí está entonces. Y rompió la tumba y viene la vida nueva. Bueno, y el conejo, esto viene de los germanos, es un rito de la fertilidad. Bueno, quien es fértil para nuestra vida es Cristo. Entonces se unió las dos cosas, el conejo y con los huevos. Pero son costumbres que se tomó para explicar algo, ¿ya? Ok. ¿Cómo entonces va a ser esta celebración? ¿Le llamamos a estos 3 días de Semana Santa en Chile? Aquí en Osorno, ¿Sí? en todas las parroquias, en la tarde del jueves hay Eucaristía, a las 7 o a las 8 en general, después hay una vigilia, hasta medianoche, o en algunas parroquias, me imagino, no lo sé, hasta la madrugada. Ya. El jueves, el viernes a las 15 horas es siempre la hora de la muerte de Jesús, donde las parroquias se juntan con sus fieles para recordar la muerte de Jesús, con la lectura de la pasión y la veneración de la cruz. Y en la tarde, en general, hay vía crucis por la ciudad. El sábado, la ceremonia es en la noche. Empieza en general a las 9, a las 10, para que se pase la medianoche y se celebre la resurrección ya el domingo. Y el domingo, las misas de costumbre a las horas de siempre. Bueno, yo sé que usted quisiese hablar mucho más del tema, ¿no? De Semana Santa, sí, de Cristo. Y, ¿algún mensaje que le quisiera entregar a nuestros televidentes en esta fecha? Siendo usted un sacerdote muy creíble, muy querido, muy reconocido por la gente acá en la Iglesia Católica del Sur de Osorno principalmente. Bueno, yo creo que el único mensaje es que Jesús que nos dijo, en esto les conocerán, que se amen el uno al otro. Y si nuestra expresión en la liturgia es lo que vivimos, entonces estamos en el camino de Jesucristo. Y yo me pido con esta imagen bonita, porque además usted me dice que esta se la regaló Monseñor Valdés. Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux. Para que prestemos nuestros brazos al Señor. Y tenga claro usted, sí, que nosotros conocimos a Monseñor Francisco Valdés cuando caminaba con sus sandalias, su túnica larga en nuestra población, Eleuterio Ramírez y los barrios, sí, haciendo que nosotros cuando éramos niños justamente nos acercáramos a la iglesia, y yo creo que lo logró en un 100%. Bonito recuerdo para él. Muy bien, sí. Gracias por estar con nosotros, pues. Gracias a usted. Y buena Semana Santa, tranquila para todos. Gracias. El sacerdote alemán de la diócesis de Osorno, Peter Klieger, con nosotros dándonos cuenta en alguna medida, involucrándonos en esta Semana Santa, su significado que para muchos es consumismo, pero para la mayoría, esperamos, es de reflexión. Vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones, ya estamos de vuelta.